La lección. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera lección del curso Una Nación Caída. Estoy extremadamente emocionado de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Juan David Escobar. Yo voy a ser su maestro durante estos 2 meses. Creo que nos vamos a ver juntos todos los jueves a esta misma hora. Va a haber una oportunidad ahorita en la que yo les voy a compartir un poquito más de mi vida, pero por ahora simplemente vamos a introducir rápidamente la lección número uno. Vamos a enfocarnos en este curso de Una Nación Caída en la segunda parte del Antiguo Testamento. Puede que tú hayas leído el Nuevo Testamento, puede que tú hayas leído el Antiguo Testamento. Cuando las personas a veces leen el Antiguo Testamento, lo pueden decir con tranquilidad, se aburren. Las historias a veces son un poco largas, las historias a veces no son muy cautivadoras, las historias a veces son confusas porque fue escrito hace mucho, mucho tiempo en un contexto bastante diferente, el cual a veces nos confunde y el cual a veces nos genera dudas. Por lo tanto, en este curso de Una Nación Caída, lo que tú y yo vamos a hacer es revisar historias bíblicas de la segunda parte del Antiguo Testamento, utilizando el método de las 4 Cs. El día de hoy vamos a revisar Primera de Reyes, capítulo 17, y el enfoque que vamos a tener es el siguiente. Yo no los conozco a ustedes mucho todavía, pero voy a empezar con la siguiente doctrina bíblica. Entender que el amor de Dios es una gracia y es una fidelidad inmerecida, que tú y yo hayamos podido aprender de Él mediante esta tecnología o que tú y yo podamos crecer en su palabra, en su amor con grupo de personas que quieran también hacerlo, es algo que ni tú ni yo nos merecemos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos pecadores y hemos fallado no solo de una manera, pero de muchas maneras. En estas clases, y yo como su maestro, he dicho esto ya varias veces, yo los voy a hacer sentir mal. Los voy a hacer sentir un poquito mal a la hora de hacerles caer su pecado con la intención de restaurarlos o edificarlos con el amor y la gracia de Dios, que estén llenos de esa fidelidad y de ese privilegio. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a enfocar en Primera de Reyes, capítulo 17, la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Los saludo, les doy la bienvenida. Siempre vamos a empezar con una oración, dándole gracias al Padre. Nunca los voy a forzar a orar, pero el orar es una de las cosas, de los poderes más grandes que el cristiano tiene. Y por lo tanto, empezamos la clase orando. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción, Señor. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho, protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti siempre. Como protegiste y bendijiste a Elías, Señor, bendícenos y susténtanos cada uno de nuestros días. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy, ¿qué vamos a querer ver juntos en esta hora 45 minutos que nos quedan restantes? Nos vamos a presentar, vamos a tener el tiempo de presentarnos todos. Estaba un poquito asustado con la cantidad de personas que estaban en este curso, porque usualmente me gusta poder conocernos un poquito más. Nos vamos a presentar rápidamente. Luego vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso. Les di un poquito de la introducción, pero vamos a ya entender bien qué es lo que vamos a ver en estos 2 meses juntos. Y por último, vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Primera de Reyes, capítulo 17. Puede que ya hayas utilizado el método de las 4 Cs antes, puede que esta sea tu primera vez escuchándolo. El trabajo mío el día de hoy va a ser que enseñártelo nuevamente, o recordártelo nuevamente para que lo podamos utilizar juntos. ¿Ok? Vamos a empezar presentándonos. Voy a llamar lista y por favor seamos respetuosos del tiempo. Les voy a pedir que compartan 3 cosas, ¿ok? Número uno, comparte tu nombre. Dinos tu nombre, cómo te gusta ser llamado, comparte de dónde eres, de qué país eres y dime cuál es tu fruta favorita. ¿Cuál es tu fruta favorita? Quiero saber cuál es tu fruta favorita y me puedes decir por qué si quieres.
Tratemos de mantener esas introducciones un poquito cortas por temas de tiempo. Voy a llamar a Lista para tener el chance de conocernos un poquito más como sus compañeros, con sus compañeros de clase. Voy a llamar para que sea la primera a Clara, Clara Gisette Bonilla. Tu nombre, país de origen y tu fruta favorita, por favor. Hola, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Clara Bonilla, soy venezolana, viviendo en Miami. Mi fruta favorita, fresa. Fresas, excelente, Sí, fresas. Clarita. Un gusto en verte. Gracias por estar aquí. Gracias por Gracias, compartir gracias, con Banda David. nosotros. Jorge Cabrera, adelante, por Hola, favor. ¿me escucha, Pastor? Sí, señor. Hola. Buenas noches, desde Argentina, Jorge Cabrera. Tenía problemas con las conexiones, también tuve problemas con los horarios porque Jorgito, ¿me escuchas? Te escucho un bendiciones a poco. todos. Ok, Jorgito, muchísimas gracias. Te escuché un poquito cortado, pero veo aquí que eres de Argentina, ¿cierto? Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Vamos a darle la palabra Amén, a amén. Elida. Elida, adelante, por favor, introdúcete con tus compañeros de clase. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elida González, soy paraguaya que vive en Argentina y mi fruta favorita es la banana. Ana, excelente. Gracias, Elida, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Elvin, adelante, por favor, introdúcete con tus compañeros de clase. Sí, Dios le bendiga, profesor. Mi nombre es Ervin Denis Suero Jorge, República Dominicana, y mi fruta preferida es la banana o el guineo maduro, como le decimos aquí en República Dominicana. Excelente, banana maduro. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto en conocerlo, Elvin. Gracias. Vamos a dar la palabra a María del Rosario. María, adelante, por favor. Buenas noches a todos, bendiciones, compañeros y profesor. Mi nombre es María del Rosario González Uribe. Soy originaria y todavía vivo aquí en la Ciudad de México, México. Y mi fruta favorita es el mango, el durazno y la piña. Excelente, María. Muchísimas gracias. Un placer en conocerla. Vamos a Igualmente. darle la palabra ahora a Esteban. Esteban, adelante, por favor. Sí, bueno, yo soy de México, mi nombre es Esteban, soy de México, pero vivo en Estados Unidos. Mi fruta favorita es el mango. Excelente, ya tenemos dos mangos, me parece muy bien. Ezequiel, te doy la palabra. Adelante, Ezequiel. Ezequiel, Bendiciones para todos. Mi nombre es Ezequiel Muriel Serna de la República de Colombia y mi fruta favorita es la guanábana. buenísima, el jugo de guanábana es excelente. Ezequiel, un placer en conocerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Vamos a darle la palabra ahora a Giselle. Giselle, adelante, introdúcete con tus compañeros de clase, Giselle. Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Giselle, soy de Argentina y mi fruta preferida es la frutilla. La frutilla. Ok, excelente. Gracias, Giselle. Graciela, adelante, por favor. Te doy la palabra, Graciela. Creo que Graciela tenía problemas de audio, pero había escrito en el chat. Oh, adelante, Graciela, por favor. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Soy de Argentina. Soy Ana Graciela Romano. Mi fruta preferida es la manzana. Muy ¿Me bien. escuchó? Sí, señora. Gracias. Graciela, gracias por estar aquí. Un placer. Vamos a darle la Gracias. palabra a Itel A200. Itel A200, adelante, por favor, si pudieras introducirte rápidamente con tus compañeros de clase. Juancito Marte, República Dominicana, resido en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Mi fruta favorita es la fresa. Muy bien, Itel, muchísimas gracias. Vamos a Amén. darle la palabra ahora a Itel A665L. Itel A665L. O a Juan, si pudieras, Juan, compartir con nosotros. Siguiente, Juan.
Voy a seguir adelante por temas de tiempo. Magali, adelante. Magali, si pudieras introducirte rápidamente con tus compañeros de clase. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Magali Morales. Soy de la ciudad de Motocintla, Chiapas, México. Y mi fruta favorita es el mango. No sé si me escuchan bien porque está lloviendo demasiado. Sí, te escuchamos perfectamente, Magali. Muchísimas gracias. Mariano, adelante, por favor. Introdúcete con tus compañeros. Buenas noches, bendiciones. Soy de la provincia de Entre Ríos, República Argentina, y mi fruta preferida es la banana. Un abrazo para todos. Un abrazo, Mariano. Gracias por estar aquí. Mario, adelante, por favor. ¿Me puedes introducir rápidamente, Mario? Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Mario, soy de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina, y mi fruta favorita son dos, la banana y la mandarina, siempre y cuando sea dulce mandarina. Muy bien, Mario, excelente, muchísimas gracias. Itel A665L, adelante, por favor. ¿Te pudieras introducir, Itel? No te puedo escuchar, pero si pudieras escribirlo. Soy Adela. Escribiste en el chat. Adela Concepción, de República Dominicana. Adela, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer en conocerte. Vamos a darle la palabra ahora a María del Rosario. María, adelante, por favor. ¿Te puedes introducir rápidamente? Ya me había presentado. Ya me había perdóname, te volví a llamar. María Eugenia. María Eugenia, adelante, por favor. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es María Eugenia Taborda, soy de Medellín, Colombia, y mi fruta favorita es el zapote. Excelente, muy bien, María, gracias por estar aquí. Mauricio Tapia, adelante, por favor. Hola, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Mauricio Tapia, soy de acá de la ciudad de Concepción, en Chile, y mi fruta preferida es la frambuesa. Excelente, la frambuesa. Muy bien. Mónica, adelante, por favor, si te pudieras introducir rápidamente. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mónica Tamayo, soy de Medellín y mi fruta favorita son los arándanos. Arándanos, excelente, muy bien. Gracias, Mónica, un placer, gracias por tenerte aquí. Vamos a dar la palabra a Ronald. Ronald, adelante, por favor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, pastor y compañeros de clase. Mi nombre es Ronald, soy de Perú y me gustan las uvas. Gracias, Ronald, gracias por estar aquí. Silvia, adelante, por favor, si te pudieras introducir rápidamente. Buenas noches, mi nombre es Silvia Coral Montaño Cabrera, soy de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Mi fruta preferida es la chirimoya. Excelente, Silvia, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Rafael. Rafael, adelante, por favor, si te pudieras introducir rápidamente. Rafael. Vamos a seguir adelante por temas de tiempo. Vamos a darle la palabra a Víctor. Víctor, adelante, por favor, si te puedes introducir con tus compañeros de clase. Buenas noches, bendiciones grandemente. Soy de Venezuela, vivo en la capital Caracas. Mi fruta favorita, el cambur, conocido también en otros países como la banana. Excelente, el cambur. Muy bien, gracias, Víctor, un placer. Yolanda, te doy la palabra, adelante, si te puedes introducir, Yolanda. Buenas tardes, bendiciones. Yo me llamo Yolanda Contreras, soy mexicana y mi fruta favorita es el mango. Muy bien, Yolanda, un placer, gracias por estar aquí. Y Adriana, que estamos introduciéndonos rápidamente con nuestros compañeros de clase. Nombre, país de origen y fruta favorita. Adelante, por favor. Adriana, mi nombre es Adriana, mi país de origen es Colombia y mi fruta favorita es el coco. Muy bien, Adriana, el coco, excelente. Elena, te doy la palabra también, si puedes introducirte con tus compañeros rápidamente. Elena. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Elena Sarmiento. Soy de
Colombia, Riohacha, La Guajira. Mi fruta favorita, el níspero. Bendiciones. Excelente, Elena. Muchísimas gracias por estar aquí. También veo que Motorola Edge 60 Fusion escribió: buenas noches, Dios bendiga a todos. Soy de Colombia, apartamento de esta ciudad, Bosconia. Muchísimas gracias por estar aquí. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante. Si alguno de ustedes no tuvo el chance de introducirse, los invito a escribirlo en el chat de la reunión. Nuevamente me introduzco para los que se acabaron de unir. Mi nombre es Juan David Escobar. Yo nací, fui criado en Bogotá, Colombia. Voy a ser su maestro para este curso de Una Nación Caída. Para que me conozcan un poquito más y tengan un poquito de conocimiento sobre quién soy yo. Yo llevo enseñando clases de Academia Cristo por más de 6 años. Tengo 25 años de edad y estoy en el proceso estudiando para ser pastor. Digo que estoy estudiando para ser pastor para que entiendan que yo todavía no soy pastor. Para que una persona sea pastor en nuestra iglesia, en nuestro sínodo, en nuestra religión, como quieran llamarlo, es un proceso de 8 años. Son 4 años en una universidad en Minnesota, en los Estados Unidos, y luego 4 años en un seminario en Wisconsin. Y ahorita me encuentro en el dormitorio en Wisconsin, en el seminario, y estoy a punto de empezar mi último año de esa maestría de 8 años. Ya al finalizar este año en mayo escolar, el año escolar en mayo, me asignan a una congregación para convertirme en pastor. Solo para que tengan un poquito del entendimiento de quién es la persona que está compartiendo con ustedes. Que sí, soy un poquito joven, más joven que los profesores tradicionales que puedan tener, pero estoy calificado y he sido y continúo siendo edificado por medio de la palabra de Dios para llevarles a ustedes un conocimiento claro sobre las Escrituras. Es mi intención, es mi deseo que al finalizar este curso ustedes puedan decir con certeza que entienden un poquito más y un poquito mejor el amor que Dios tiene por ustedes en el Antiguo Testamento, en las historias que vamos a ver juntos. Nos vamos a enfocar en la nación caída. No es la nación elegida, o es la nación caída. Nos vamos a enfocar en la nación caída, el pueblo de Israel. Puede que ustedes conozcan que Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo, para llevar a los otros pueblos el mensaje, las buenas noticias de Dios, y para que ese pueblo sea una prueba de su amor y su misericordia. Es muy interesante que siendo el pueblo escogido de Dios, Israel, si ustedes leen la Biblia, se darán cuenta que una y otra vez este pueblo continuó siendo infiel de una u otra manera a ese Dios tan amoroso y tan grande que continuaba derramando sus bendiciones sobre ellos. El día de hoy quiero enseñarles lo siguiente. Puede que Dios haya escogido ese pueblo de Israel como su pueblo, pero cuando Jesucristo vino a este mundo, Él instituyó que por medio de la fe, cada uno de nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, cada uno de nosotros se ha escogido y ha sido convertido en ese pueblo escogido. Esto lo dice 1 Pedro 2, capítulo 9, versículo 10, a las personas de fe. Dice, pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos y llenados de amor. Puede que se hayan sentido un poquito incómodos al tener que escuchar cada una de las introducciones de sus compañeros de clase. Fue un poquito más largo de lo normal, pero mi intención al recalcar eso es que se den cuenta del privilegio y la bendición que es tenernos los unos a los otros. Que aunque yo no los conozca personalmente y aunque ustedes no se conozcan personalmente, por medio de la tecnología de las bendiciones de Dios, podemos regocijarnos como este pueblo escogido, adquirido de Dios, como hermanos, hermanas en Cristo, queriendo aprender, queriendo perdonar, queriendo crecer en ese conocimiento bíblico y en esa fe que es tan importante. Mi intención es que puedan seguir creciendo en esas amistades. Noté a algunos de ustedes cuando llegaron, se saludaron y me llenó el corazón de gozo, porque esa es la intención, que podamos crecer juntos. Les había hecho el anuncio preliminar de que en estas clases va a haber oportunidades para participar.
va a haber oportunidades para compartir con sus compañeros de clase y mi intención es que las aprovechen, que se den cuenta que en estos caminos de fe no estamos solos, pero que nos tenemos los unos a los otros para poder ayudarnos y para poder motivarnos mientras continuamos viviendo, esperando por el regreso de Cristo. En este curso de Una Nación Caída, mientras enfatizamos la fidelidad de Dios con este pueblo infiel, vamos a revisar el método de las 4 Cs, un método diseñado por Academia Cristo para ayudarle a las personas a compartir una historia bíblica. Aunque te des cuenta o no, este es un llamado que Dios te ha dado a ti, con las personas a tu alrededor, de querer enseñarles a ellos lo que dice su palabra. El problema es que a veces no sabemos cómo hacer eso, o a veces nos llenamos de miedo a la hora de querer compartir con alguien porque no tenemos un plan. Academia Cristo, nuestra academia, ha diseñado una serie de pasos que te puede ayudar a llevar ese mensaje a los oídos de otras personas a tu alrededor. Las 4 Cs, el captar, contar, considerar y consolidar. A lo largo de este curso los vamos a revisar una y otra vez constantemente para que se nos quede bien grabado en la mente como una herramienta que nos puede ser útil a la hora de compartir un mensaje bíblico con otras personas. Los objetivos del curso son los siguientes. Vamos a leer historias claves de la segunda mitad del Antiguo Testamento utilizando el método de las 4 Cs. Vamos a explicar la importancia del tercer paso de las 4 Cs, que es considerar. Y vamos a describirnos como los creyentes, permanecen al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en nuestra vida diaria. En otras palabras, vamos a hablar sobre cómo Dios nos mueve a vivir nuestras vidas sabiendo su fidelidad y sabiendo su misericordia con cada uno de nosotros. ¿Ok? Por temas de tiempo nos vamos a saltar este paso. ¿Preguntas o comentarios antes de revisar la lectura de Primera de Reyes, capítulo 17? Sobre los objetivos del curso, sobre lo que vamos a ver juntos, sobre quién es su maestro. ¿Preguntas o comentarios? Pueden alzar la mano si desean hacerlo o escribir en el chat de la reunión. Muy bien, excelente. Entonces empecemos con el captar. El primer método, la primera C del método de las 4 Cs es el captar. A la hora que tú quieras compartir un mensaje bíblico o una historia bíblica, querrás captar la atención de las personas con las que estás compartiendo ese mensaje. El captar puede ser la introducción, es una pregunta o es un pensamiento que te ayude a llevar la historia a un contexto claro, que te ayude a compartir esa historia. El día de hoy, el captar, como ejemplo que tengo para ustedes, es una pregunta. Los invito a participar si desean participar. La pregunta que tengo para ustedes para empezar esta conversación es: ¿cuándo, en qué momento en tu vida tuviste una situación o un momento de necesidad en el cual Dios proveyó? ¿Cuándo tuviste un momento de necesidad en tu vida y viste que Dios te proveyó? Si tuviste alguno. Elena, adelante, por favor. Muchísimas gracias por tener tu mano levantada. Ok, profe. Disculpe que cuando llegué por la presentación tan rápida, pues no pude darle también a usted la bienvenida. De hecho, también llegan hogares. Bueno, tuve un momento difícil, pues, de una enfermedad bastante delicada. Pero yo tuve esa necesidad, pero Dios me ha proveído la salud. Para la ciencia estaba todo dicho, pero la palabra me enseña que la última palabra está en Dios. Él es el que tiene en su mano nuestra vida porque Él es el dador de la vida. Amén. Amén. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Elena, por compartir con nosotros tu historia de cuando tuviste una necesidad y viste cómo Dios proveyó en tu vida. Gracias, Elena. Silvio, adelante, por favor. Gracias. Yo muchas en la vida de mis 68 años que tengo muchas, pero la última, hace año y medio tuve una operación de cadera y en el transcurso de la preparación perdí el habla. Y yo decía: Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres decirme con esto?
y pasé como 2 horas sin sonido bucal. Pero después de este tiempo de reflexión que estoy conversando, al otro día el doctor dijo que me ha estado yendo a dar un parálisis facial, pero que no sabe qué pasó, que estoy bien. Y yo entre mí decía, papá, gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, Silvio, por compartir esa historia con nosotros. Yolanda, te doy la palabra, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Bueno, pues yo creo que nuestro Señor toda la vida nos provee, ¿verdad? Pero para mí algo muy fuerte fue hace 11 años, yo no conocía de la palabra. Iba a tener a mi segundo nieto, mi hija estaba muy, muy delicada. Yo sentía que me entregaban a mi hija y a mi nieto en un cajón. Doblé rodillas sin conocer yo nada de nuestro Señor, yo no conocía. Doblé rodillas y supliqué, imploré por la vida de mi hija y de mi nieto, y a los 20 minutos nació mi nieto sano y salvo. Gloria a Dios. Amén, excelente, Yolanda. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. María del Rosario, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Sí, bueno, mi participación sería la siguiente. Dios me provee desde antes de conocerlo, siempre me provee al darme la vida. Entonces me ha proveído de la gracia de Él para que yo pueda creer. Me envió el Espíritu Santo para que yo pudiera creer. Creo que eso es una de las cosas que Dios me ha proveído y que le agradezco porque es un amor inmerecido. Y pero en estos momentos Él me provee de paz, de tranquilidad, de, de estar serena en una situación muy difícil que vivo con mi hijo. Y en lugar de desesperarme y de gritar, de llorar, yo le pido paz, que me dé esa tranquilidad, esa confianza de que Él tiene todo bajo su poder y que yo no debo ni pensar que me voy a poner mal o que me da tristeza ni nada, porque me siento como culpable de que si yo lloro, si yo me angustio, entonces no estás creyendo en verdad en el Señor, no le estás dejando totalmente tus cargas. Entonces es lo que está pasando en mi situación ahorita en el presente y quiero que reforzarlo. Y yo creo que una forma de reforzarlo es decir, estoy bajo el cuidado de nuestro Señor y mi hijo está bajo el cuidado de nuestro Señor. Amén. Ese Amén, es mi aporte. María. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Por temas de tiempo, le vamos a dar la palabra a Mario. Vamos a seguir con la siguiente parte de la clase. Mario, adelante, por favor, te doy la palabra. Mario Soria. Sí, 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 en realidad he visto la fidelidad de Dios en muchas ocasiones y la sigo viendo cada día, ¿no? En el largo de mi vida. Pero quiero compartir algo que viví hace 20 años atrás. Padecí 5 ACV, en los cuales los médicos daban un diagnóstico totalmente negativo sobre mi vida, pero el poder de Dios me mantiene aún sano, vivo, eh, sin ningún síntoma ni ningún rasgo de parálisis facial, que la tuve en su momento, la mitad del cuerpo paralizado. Hoy conduzco, trabajo, sigo trabajando, y sigo mi vida diario y sirvo al Señor en lo que puedo servir, ¿no? Simplemente su fidelidad siempre ha sido grande para conmigo y con mis hijos, con mi esposa. Excelente, Mario. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias, Mario. Veo también en el chat que han escrito las formas en las que ustedes han visto que Dios provee en sus vidas. Y la intención con este captar era eso, que nos diéramos cuenta esas situaciones de necesidad que todos tenemos, que por cosas de la vida siempre nos pasa algo que necesitamos una oración, necesitamos una intercesión, que no tenemos tanto el dinero o la salud o la estabilidad. Y de una u otra forma vemos un milagro o algo milagroso que obra en nuestras vidas para sostenernos, para sustentarnos y para seguir motivándonos. Dios
El día de hoy vamos a contar la historia de Primera de Reyes, capítulo 17, donde vamos a ver a un hombre, a una mujer y a un hijo que tenían una gran necesidad. Y donde también este hombre, esta mujer, este hijo tenían una gran fe en el Señor que iba a proveer para ellos, y el cual proveyó para ellos. Después de captar la atención de las personas con las que estás compartiendo una historia, querrás entonces contarles la historia. En este curso, y yo como su maestro, les voy a decir lo siguiente, puede que otros maestros hayan dicho otra cosa. Como su maestro, a la hora de contar la historia, yo me gustaría motivarlos a que la cuenten en sus propias palabras. ¿A qué me refiero con eso? No te estoy diciendo que te inventes la historia, que si no te la sabes, no la cuentes, porque es la palabra de Dios, es algo santo, es algo poderoso y queremos contar cómo es la historia sin tener que inventarnos algo. Pero que si puedes contarla en vez de leerla, que se la cuentes a alguien. ¿Por qué? Porque es un poco más personal, porque demuestra que has estudiado la historia y porque te ayuda a conectarte con la persona con la que estás queriendo compartir este mensaje. En nuestras clases, yo les voy a dar la oportunidad a ustedes como estudiantes de a la hora que lleguemos a contar en este método de las 4 Cs, al contar, de que alguno de ustedes que pueda contarnos la historia que vamos a ver juntos. El día de hoy yo se las voy a contar a ustedes para darles el ejemplo de cómo contar una historia bíblica en sus propias palabras. Nuevamente, si quieren abrir sus Biblias, ábranlas para que se den cuenta dónde estamos en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Les voy a dar un momento para que lleguen ahí. Noten que yo no me estoy inventando un lugar, no me estoy inventando algo que no sé. Voy a tratar de contarles la historia con los personajes que están ahí, con lo que me acuerdo que está presente y los puntos principales para que entiendan el mensaje de Primera de Reyes 17. El contar una historia en tus propias palabras no significa inventarte algo. Si no te lo sabes, no lo digas. Es la palabra de Dios. Pero a la hora de querer compartirlo, es muy beneficioso si lo puedes decir en tus propios pensamientos en vez de leerlo en la Biblia. Obviamente, leerlo, si quieres leerlo y si puedes leerlo, léelo, no hay ningún inconveniente. Pero ya en este curso yo los voy a querer forzar un poquito más a expresarse. ¿Ok? Entonces estamos en Primera de Reyes, capítulo 17. La historia empieza así. Estamos hablando de un hombre. Este hombre se llama Elías, un profeta del Señor. Nos encontramos en el pueblo de Israel, la nación de Israel del Antiguo Testamento, un reino grandioso, glorioso porque era bendecido por Dios. Pero este reino glorioso, bendecido por Dios, fue infiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Fueron idólatras, idólatras. Ellos empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a sacrificar sus propios hijos a otros dioses y empezaron a alejarse del camino de Dios y de su amor. Por lo tanto, Dios envió a su profeta Elías a que hablara con el rey de Israel y le dijera: debido a esta infidelidad que han tenido conmigo, ustedes van a experimentar una falta de lluvia en su tierra. Esta falta de lluvia, si tú alguna vez has crecido en una granja, entenderás, conlleva la falta de crecimiento de comida. Y por lo que no había esta lluvia, muchas personas del pueblo de Israel murió y muchas personas del pueblo de Israel están experimentando la falta de alimentos por culpa de esta infidelidad. Elías fue llamado a que saliera de Israel, del pueblo escogido de Dios, y se escondiera en una cueva. En esta cueva él no tenía sustento ni alimento, pero Dios lo bendijo y le mandó aves para que proveyeran para él, que proveyeran pan, proveyeran agua de un lado de donde la cueva estaba ubicada. Después de salir de esta cueva, Elías fue llamado por Dios a que saliera a un reino diferente, a un reino fuera del reino de Israel, que se llamaba la nación de Sarepta, en el lugar de Sarepta. En este lugar, que también estaba siendo afectado por la falta de lluvia, Elías iba a encontrar una viuda, la cual iba a proveer para él. Cuando Elías salió del pueblo de Israel y se encontró con esta viuda, inmediatamente le dijo a la viuda: mira, yo necesito que por favor me des alimento y me proveas algo para mi sustento. La mujer de una vez salió corriendo a tomar
agua de donde ella podía sacar. Pero mientras ella salió corriendo, Elías le gritó y le dijo, también necesito que me traigas pan. Y necesito que me cocines un pan porque tengo bastante hambre. La mujer, indignada, volteó y le dijo, soy tan pobre porque no tengo sustento y solo tengo un poquito de masa y cierta cantidad de aceite, el cual iba a utilizar para hacer un último pan para darle de comer a mi hijo y para mí y luego para morirnos porque ya se nos había acabado el alimento. Cuando la viuda le dijo esto a Elías, Elías le respondió la palabra de Dios, que le aseguraba que ese aceite y esa masa no se iban a acabar, que ella podía utilizarlos con la mayor cantidad, la mayor confianza posible, porque de una y otra manera, por el poder y el milagro de Dios, ellos iban a tener un sustento ilimitado. La mujer creyó, salió, vuelta a la casa, empezó a darle de comer, no por un día, no por 2 días, pero por muchos días a Elías, porque se hizo como la palabra de Dios dijo que iba a hacerse. Ni el aceite ni la masa se agotaron y ellos vivieron de este sustento. Pareciera que era la historia perfecta hasta que el hijo de la viuda cayó con una enfermedad tan grave y tan fuerte que le causó la muerte. Al morir, la viuda eh, se descontroló, perdió a su único hijo, a lo último que tenía, y se lanzó a Elías y le dijo, ¿por qué has traído este mal a mí? ¿Por qué me has dañado mi vida al entrar en este pueblo y al entrar en mi casa? Elías le agarró el cuerpo del niño de entre las manos de la viuda y lo llevó a su cuarto. Y en el cuarto él le oró a Dios y le suplicó una y otra vez que por favor reviviera y le devolviera a esta viuda su único hijo. Dios escuchó su clamor, escuchó su llamado y la alma del niño volvió a entrar en su cuerpo y Elías le devolvió a su hijo a la viuda. La historia termina de esta manera y nos regocijamos al ver tanto las aflicciones que Dios permite a su pueblo, como la fidelidad que Él tiene de siempre, siempre de una u otra manera, con milagro tras milagro, proveer. Te acabo de dar a ti un ejemplo de cómo contar una historia bíblica. Se darán cuenta, no lo hice versículo por versículo, si tenían su Biblia abierta, pero lo hice contándola en mis propias palabras. Lo que eso permite es que pueda ver sus rostros y pueda ver cómo están interactuando a la hora de escuchar esta historia. Y también me ayuda a conectarme con ustedes. Los invito entonces que en nuestras siguientes clases, cuando yo les dé la oportunidad de querer contar la historia, que vengan preparados, habiéndose leído la historia, memorizado la historia si quieren, y tratar de intentarlo, ¿ok? Nos podemos equivocar. Este es el lugar donde nos vamos a equivocar, donde se nos van a olvidar cosas. No hay ningún inconveniente. Pero yo los voy a forzar a salir de esa zona de confort y a querer contarla con nosotros y sus compañeros de clase. El siguiente paso del método de las 4 Cs es el considerar. Estas preguntas de considerar son muy básicas y a veces cuando tú quieras compartirlas con otra persona, te las puedes saltar. Si no quieres hacer estas preguntas, no las tienes que hacer. Pero en estas clases las vamos a hacer porque nos ayudan a entender bien de qué estamos hablando y qué es lo que estamos viendo. Y me ayuda a verme a mí, y me ayuda a ver a mí como su maestro si sí están poniendo cuidado. O si los estoy viendo medio dormidos, ¿ok? Porque luego ya las preguntas de consolidar, ya esas son más a fondo y ahí es cuando quiero que ya le peguemos bien a la doctrina y le peguemos bien a la fidelidad de Dios. Entonces los invito a participar rápidamente. Si quieren poner sus manos arriba, lo pueden hacer. Alguien comparta conmigo, basado en la historia que acabo de compartir con ustedes, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Magali, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Los personajes de esta historia. Elías y Acab, Jehová Dios. Esos son algunos que he leído. Muy bien, excelente. También tenemos a la viuda, tenemos al hijo y a Jah del rey de Israel. ¿Cuáles son algunos de los objetos o animales? No lo pienses mucho, objetos o animales que escucharon o leyeron esta historia. Mariano, adelante, por favor. Objetos y animales, bueno, los cuervos
que le traían la comida. Muy bien. El arroz, yo no sé si es un objeto. La harina que tenía la viuda, o el aceite creo que también, Muy bien. no recuerdo bien la historia. Y eso es lo que yo recuerdo. Excelente, Mariano, excelente. Esos son los objetos de la historia. ¿En dónde estamos? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Silvio, adelante, tienes tu mano levantada. ¿En qué lugar ocurrió esta historia? En Galaad. En Galaad. Muy bien, excelente. Si queremos ser más específicos, también Mónica escribió la casa de la viuda de la cama, del niño. La primera parte ocurrió en el reino de Israel, estábamos en una cueva. Esto simplemente nos ayuda a contextualizar lo que estamos viendo y lo que estamos hablando, ¿ok? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Esta es la parte un poquito más difícil. ¿En qué año ocurrió esta historia? ¿Alguien sabe cuándo ocurrió esta historia? María del Rosario, ¿tienes tu mano levantada? Bueno, exactamente la historia no sé, pero me imagino que debe haber sido como en el año, no, la verdad no sé, maestro, no sé. Y me encanta esa respuesta. El no sé me gusta porque no te estás inventando algo. Muy bien, María, excelente. Víctor, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, profe, yo creo que esta historia comenzó cuando Elías decretó de que habría sequía y escasez de alimentos. Muy bien, y puede ser así. También podemos decir que esta historia ocurrió aproximadamente 1500 años atrás. Aproximadamente. Elvin, tienes tu mano levantada. ¿Quisieras aportar algo más? Sí, yo pienso que la historia ocurrió durante el reinado de Acá, y ocurrió aproximadamente ahí unos 1200 años antes de Cristo. Excelente, Elvin. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el problema principal de la historia? ¿El problema principal de la historia o uno de los problemas principales, cuál es? Elena, adelante, por favor. Tienes tu mano levantada. Ok, en el inicio lo que se ve es la falta de fe y la idolatría del pueblo de Israel. Eso Muy es bien. Y como en todo problema hay una solución, vemos que al final encontramos la fe de la viuda. Excelente, muy bien. Escribieron en el chat la idolatría, la sequía, vemos que no había comida, Elías no tenía sustento, él iba a recibir sustento ¿de quién? De una viuda. En esa época, una viuda era lo más bajo de la sociedad porque no podía trabajar, no podía sostenerse, y él iba a recibir sustento de esta mujer. Era algo loco. Las personas leyendo esta historia hace 1500 años hubieran dicho, esto no tiene sentido. La pobreza, muy bien. Se resuelve el problema, y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Elena nos dijo, la fidelidad de Dios. Una y otra vez en estas historias, en este curso, nosotros podemos luchar con el pecado y podemos ver la idolatría, todo lo que tú quieras, los voy a hacer sentir mal, todo lo que ustedes quieran, me gusta, me interesa. Pero notemos ese amor que Dios tiene con su pueblo. Le proveyó de una manera milagrosa a Elías, le proveyó de una manera milagrosa a la viuda, le restauró la vida a su hijo con misericordia. Nota el pueblo en donde están. No es el pueblo escogido de Israel. Esta mujer era en esa época un gentil, una persona que no era parte del pacto de Dios, y aún así su amor todavía se esparce fuera de ese pacto, porque así de grande es su misericordia y su fidelidad. Esto lo vamos a ver ya más a fondo en las preguntas de consolidar. Considerar es simplemente rápidamente revisar el contexto, dónde estamos. El consolidar ya son las preguntas del corazón. Nos enfocamos en dos principalmente. Número uno, ¿dónde está el pecado en esta historia en mi corazón? Y los invito a que sean bien honestos. Aquí nadie los va a juzgar, yo no los voy a juzgar. Esto es un ejercicio espiritual para nuestro beneficio. Y número dos, ¿dónde vemos el amor de Dios? Entonces vemos la ley y el evangelio. La ley de Dios, el pecado en la vida de nosotros, en la historia, y el amor de Dios, el evangelio, las promesas de Jesucristo en la cruz. Los vamos a ver el día de hoy. El punto principal de esta historia es el siguiente. Por temas de tiempo se los voy a compartir para que lo tengan
en sus notas, si están tomando notas, el punto principal de esta historia es mientras Dios reprendía al reino del norte de Israel por su idolatría, él protegía y bendecía el testimonio de su profeta Elías. Nuevamente lo repito, punto principal de la historia, Primera de Reyes 17. Mientras Dios reprendía al reino de Israel por su idolatría, él protegía y bendecía el testimonio de su profeta fiel Elías. ¿Ok? Y aquí ahora sí los invito a que hablemos sobre el pecado. Mientras hablamos de esta pregunta, no quiero que ninguno de ustedes me recalque nada sobre el amor de Dios. ¿Ok? Esto lo vamos a hablar en la siguiente pregunta. ¿Ok? Para nuestro ejercicio en estas clases, vamos a hacerlo una a la vez. Nos vamos a enfocar en el pecado. ¿Qué pecado o en qué forma ves tú el pecado en esta historia de Primera de Reyes capítulo 17? ¿Qué te ayuda a confesar en tu vida? ¿Qué pecado en tu vida personal? María del Rosario, adelante, por favor. Pues yo confieso que antes de conocer a Cristo hace muchos años, mi hijo Jesús Emanuel nació un poquito mal. Entonces, yo era católica. Entonces creé yo en San Judas Tadeo, que supuestamente es el intercesor de todos los problemas más fuertes. Inclusive, cuando mi hijo se curó a los 8 meses de nacido, yo lo vestí como San Judas Tadeo por un año. Ese es mi pecado que no he confesado ante nadie. Esa es María, parte de la idolatría que yo llevaba a cabo antes de conocer a Cristo. Ese es mi muy aporte, bien. maestro. Excelente, María. Muchísimas gracias por esa honestidad. Eso es exactamente lo que estoy buscando, que seamos honestos en nuestras vidas personales, habiendo escuchado, ya habiendo hablado más profundo de esta historia. ¿Qué pecado nos lleva a esta historia a confesar? Idolatría es uno de ellos en nuestras vidas. Mariano, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Bueno, en este caso, como en la historia, muchas veces me habían hablado de Cristo, de, de nuestro Señor. Yo en ese caso sería la viuda viendo venir al profeta Elías y en ese caso muchas veces lo rechacé. Busqué alternativas en vez de hacerle caso a Dios, alternativas para mi vida como tarotismo, hipnosis, un montón de cosas que después terminaron haciéndome mucho daño. Hasta que un día acepté al Señor Jesús en mi corazón, no fue hace mucho, fue hace como 8 meses. Y es lo más hermoso que me pasó en la vida. Ese es mi pecado, no haber escuchado la voz de Dios muchas veces cuando un montón de gente se acercó a hablar. Excelente, Mariano. Qué buena forma de poner en perspectiva esta historia en nuestras vidas. Que cuando todos, o sea, todos nosotros hemos tenido esas personas que han venido con ese mensaje de la palabra de Dios, o con una motivación o con una enseñanza, y muchas veces lo ignoramos, muchas veces nos alejamos, muchas veces decimos, ah, eso no es para mí, me parece ridículo, lo que sea que lo quieras llamar, puede que eso sea parte de tu historia, puede que no, pero es parte del pecado que se ve y que se reconoce en esta historia. Excelente, Mariano, muy buena participación. Bienvenido, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Yo creo que cuando Israel es hijo de Dios, pueblo escogido. Y yo también tuve la oportunidad del Señor Jesucristo, me cogió como su hijo. Entonces Israel también en mucha oportunidad no son fieles, no tiene esa fe suficiente por su Dios, mientras que Dios siempre estaba con ellos todo el tiempo, en todo momento, en la guerra difícil, en todo. Y yo también muchas veces pasé eso mientras que Dios me da muchas cosas, salud, trabajo y otro, siempre me falta esa fe, esa certeza de que todo solo por Dios.
Y eso es lo que a mí siempre me llama la atención, de que tengo que confiar, depositar más en el Señor mi confianza. Excelente, bienvenido. Muy, muy buen comentario. Cada uno de nosotros aquí, y te digo con certeza porque nadie que no sea movido por el Espíritu Santo y nadie que no sea movido por la gracia y el amor de Dios quiere pasarse 1 hora y media con este maestro a escuchar y aprender la palabra de Dios. Te digo con certeza que Dios te ha escogido a ti para que seas su pueblo, para que seas su hijo. Con el versículo de Primera de Pedro que vimos al principio, su linaje escogido, te ha redimido, le perteneces a Él. Y como bienvenido nos recuerda, muchas veces, incluso en esta identidad que tenemos como su pueblo, nos rebelamos, nos alejamos, pensamos cosas que no debemos pensar, hacemos cosas que no debemos hacer, nos dejamos llevar por lo que la gente está haciendo a nuestro alrededor y decimos, mejor hagamos esto en vez de esto, en vez de seguir al Señor. Reconocemos ese pecado en nuestras vidas. El último pecado que quiero recalcar aquí rápidamente, sé que algunos de ustedes también tienen las manos levantadas, los invito a participar en la siguiente pregunta por temas de tiempo. Es el dudar. Te hago la pregunta general solo para que la pienses. ¿Alguna vez has pasado por algo difícil, una situación en la que dices, esto no tiene solución alguna y empiezas a dudar de tu Dios? Y empiezas a dudar de su fidelidad o de su poder en tu vida. Empiezas a dudar de la identidad que Él te ha dado a ti como, como hijo o hija redimido. Cuando esas situaciones pasan y no ves alternativa, muchas veces y constantemente nuestro primer instinto es el de decir, Dios, tú no estás aquí. Dios, tú no nos ayudas. Dios, tú no vas a proveer por nosotros. No te tenemos aquí para ayudarnos. Vemos ese pecado también en Primera Reyes 17, ¿ok? Que la viuda pudo haber pensado esas cosas. Elías, al haber visto la rebelión de su pueblo, pudo haber pensado en el fallo y la fidelidad de Dios. Cuando llegó la sequía, cuando no hay comida, cuando no hay trabajo, cuando no hay familia, ¿dudas del Señor? Notamos esos pecados en nuestras vidas. Pero la historia no termina ahí. Y cada vez que tú compartas una historia de Dios, tú le puedes hablar y tienes mi permiso como maestro. Después decir, es que el maestro Juan David Escobar me dijo que dijera esto. Sí, tú puedes hacer a una persona sentir mal con su pecado. Se los puedes recalcar, le puedes decir, mira, esto es exactamente lo que estás haciendo mal. Pero de esa misma forma y con aún más intensidad que tú quieres recalcarle el pecado a alguien, es absolutamente necesario que tú compartas con ellos el amor y la fidelidad de Dios, el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. El evangelio no es simplemente decirle a alguien, Dios te ama y Dios se preocupa por ti. Eso no es el evangelio. El evangelio no es simplemente decirle a alguien, es que Dios va a proveer para ti. Eso no es el evangelio. El evangelio es recordarle a una persona la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y que por medio de la fe en su vida, su muerte y su resurrección, Él te ha dado a ti su justicia, su gloria y su santidad, para que tú puedas ver a Dios a los ojos, a su cara directamente y decirle, no hay nada malo entre nosotros, porque Cristo lo pagó todo. Entre tú y yo estamos completamente bien. Ese es el evangelio y tú se lo tienes que compartir a las personas porque eso es lo que salva. Entonces tienes mi motivación, mi recordatorio y lo vamos a hacer ahorita en tus propias palabras mientras escuchaste esta historia de Primera de Reyes 17. ¿Cómo ves el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo ves las buenas noticias de Dios en tu vida? En tus propias palabras. Graciela escribió en el chat, versículo 14, Dios siempre provee, y vamos a poner en mayúsculas ese siempre, aunque te des cuenta o no, Él siempre y no se tarda, a veces cuando pensamos que se tarda, siempre provee, Él nos ama y nos da todo lo que necesitamos. Amén. Yolanda, tienes tu mano levantada, adelante por favor. A mí en el versículo 9, profesor, que siempre me ha levantado. He visto su gracia porque siempre me ha levantado cuando he estado caída, cuando siento que ya no puedo más. Siempre ha estado a mi lado levantando. Excelente, muy bien, que Él no se cansa de estar a nuestro lado, dándonos ese ánimo, ese sustento. Muy bien. Magali, tienes tu mano levantada, adelante por favor.
Y en el 15, donde dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Creo que a nuestra vida siempre llegan, ¿verdad?, dudas, como en el 12 dice que ella pues ya no tenía, ¿verdad?, más que un poquito de harina y para ella y para su hijo, que iba a cocer una torta y se iban a dejar morir. Yo creo que también a veces nosotros pensamos así, ¿verdad? Que no tenemos nada. Y a mí me pasó una vez, pero hace muchos años, cuando yo era muy jovencita, este, salimos del culto el día domingo y tenía yo gente en la casa y llegamos y le dije, no teníamos dinero. Y yo le dije a mi esposo, no hay nada para comer. ¿Qué vamos a comer? Y hasta molesta yo, ¿verdad? Y la que estaba ahí con nosotros era una misionera y dijo, ¿cómo que no hay nada? Dijo, ella lo escuchó, aquí hay bastante. Fue y sacó espagueti, lo preparó y comimos rico. Y mi esposo me dijo después, tú te quejas que no hay nada y a veces hay mucho que comer, pero siempre quieres poner en la mesa carne y tú vas a dar lo que tú tengas en la casa, me dijo. Y aprendí, ¿verdad? Que cuando uno lo da de corazón y de todo, porque Dios siempre provee, nunca nos deja sin alimentos. Y aprendí, ¿verdad? Que lo que yo tenga, eso le voy a dar a mis invitados. Y pues ahora es diferente, ¿verdad? Pero lo cuento porque a veces cometemos esos errores de dudar o de renegar, ¿verdad? Diciendo que Dios no nos da cuando sí tenemos mucho. Excelente, muy bien, muy buen comentario, muchísimas gracias. Qué hermoso el amor de Dios, la fidelidad de Él. Valentina, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Bendiga el amor reflejado en el capítulo, en el versículo de que hemos hijo de ella y llevó a la hija lo más llevó y lo que ahí se apega a cada uno de ellos y se puso a orar, le confió en el que del hijo de ella. O sea, Muy bien, Valentina, excelente. nosotros le pedimos al Señor. Excelente, muy bien. Vemos, también habían escrito en el chat el mismo comentario de que el niño fue resucitado, ¿verdad? Por medio de la oración, de una forma sobrenatural. Por temas de tiempo, porque sí quiero ser respetuosos del tiempo de todos y terminar aproximadamente una hora, hora y 10. El recordatorio de que quiero que tengamos mucho cuidado al ver historias de esta forma, y pensar de que Dios siempre va a proveer. Sé que les acabo de decir que Dios siempre provee, yo se los dije, ¿verdad? Pero eso no significa que en tu vida nunca te van a faltar cosas. ¿Okay? Eso no significa que en tu vida tú vas a tener todo en el mundo. Una de las partes principales de esta historia, es lo que Magali leyó, que decía que la viuda salió corriendo y se hizo lo que la palabra de Dios dijo que se iba a hacer. Ese versículo es muy importante, porque esta historia no promete que Dios nos va a dar pollo todos los días de nuestras vidas. No promete que nunca van a haber sequías en nuestras vidas. No promete que siempre nuestros refrigeradores van a estar llenos de comida. Dios no promete esas cosas, pero Dios ha declarado que Él va a obrar tu salvación. Eso sí lo dijo, con certeza. Y por lo tanto te lo declaro a ti con 100% de seguridad, que lo que Dios dice se hace. Y cuando Dios dice que Él va a obrar tu salvación y que te va a restaurar este cuerpo de muerte que tú y yo tenemos en pecado, y que te va a revivir por medio del poder de Cristo Jesús, y que vas a ver el rostro glorioso de Él en el cielo, no solo por una semana, no solo por un mes, sino por todos los días de toda la infinidad del mundo, eso se va a hacer y se va a lograr.
Y por lo tanto, cualquier cosa la cual tú estás experimentando ahorita, cualquier sufrimiento, siempre puedes tener la certeza de que lo que Dios dice se va a hacer y Él ha declarado que Él te va a salvar y que con fe en Jesucristo vas a estar en el cielo con Él todos los días de tu vida. Recalco eso porque a veces nos dejamos llevar por la emoción de decir, es que yo necesito un milagro, que me devuelvan a mi madre, que me devuelvan a mi padre, que me devuelvan a mis hijos, que Señor, yo no tengo dinero ahorita para comprar mis alimentos. Y a veces cuando esas cosas no ocurren de la forma en la que Primera de Reyes 17 ocurrieron, volvemos al pecado que hablamos anteriormente de la duda, de la idolatría y del decir, pero Dios, no te importo, Dios, no estás aquí, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y la promesa es que Dios siempre va a estar ahí para ti, para llevarte a ese último mejor final que es la salvación en el cielo. Y lo que estamos viendo ahorita es el récord de la historia de Dios probando y mostrándonos esa realidad. Cuando tú lees estas historias, yo no quiero que tú te lleves contigo la idea de que vas a llegar a la casa con un montón de comida. Yo quiero que tú te lleves esas historias diciendo, Dios nunca falla y su plan siempre va a llegar al cumplimiento perfecto. Y ese cumplimiento perfecto es yo en el cielo con Él, por todos los días de mi vida, con una comida excelente que nunca se va a acabar jamás, por toda la eternidad. Esa es la promesa que Dios te da en las Escrituras y eso es lo que yo quiero que tú le recalques a las personas cada vez que tú compartes del amor de Dios, el Evangelio de Dios. Hablamos sobre el pecado, hablamos sobre el Evangelio y con eso cerramos las preguntas de consolidar. Ese es el método de las 4 Cs, el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Este método es solo una forma que nos ayuda a compartir la palabra de Dios. Lo puedes adaptar, lo puedes utilizar de otras maneras, pero en estas clases lo vamos a seguir revisando para que se nos quede bien en nuestras cabezas y yo voy a seguir pidiendo por voluntarios que nos ayuden a participar y a llenar cada uno de esas partes, ¿ok? Antes de cerrar la clase el día de hoy, les doy el chance de hacer preguntas. Preguntas sobre lo que acabamos de ver en esta lección, tanto en la introducción como el panorama del curso, como la historia de Primera de Reyes 17, el método de las 4 Cs. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? María, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Tu micrófono está apagado, María. No es pregunta, profesor, es una observación. Me gustó mucho la clase, muy dinámica, muy dinámica. Y bueno, me voy muy satisfecha, muy contenta con lo aprendido. Fue una historia muy bonita, como todas las que están en la palabra del Señor. Entonces, estoy contenta, maestro. Gracias por su tiempo. Amén. Claro que sí, María. Mi intención, estas historias que vamos a ver puede que sean la primera vez que las vean, pero son historias excelentes, o sea, fabulosas. Y mientras las seguimos estudiando juntos, escriban sus notas, escriban preguntas, escriban comentarios. Me tienen a mí ustedes a su disposición por 2 meses. Escríbanme en cualquier momento por el grupo de WhatsApp, por el mensaje directo. Si tienen un comentario, este versículo, ¿qué significa? Lo que sea, aquí estoy para ustedes, lo que necesitan. ¿Ok? Elvin, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Pregunta, comentario. Sí, cuando usted envió la tarea, nos mandó a formular una respuesta que nos hacía sentir cómodo, que eligiéramos un número y que nos hacía sentir incómodo al leer la historia. Entonces, eso me llamó bastante la atención y estuve analizando que según revisaba la historia del profeta Elías, pues veía que nos hace sentir cómodo. Es decir, yo pudiera elegir ahí el número 3, porque sería un número intermedio. Es decir, me daba comodidad o me da comodidad ver la provisión milagrosa de Dios mediante los cuervos, cómo Dios alimentaba a Elías y con la harina de la viuda también. Lo que Dios hizo con el niño, es decir, cómo Dios lo levantó de la muerte, pero al mismo tiempo me genera incomodidad ver la condición de la nación de Israel, ese clima de apatía, de indiferencia espiritual, especialmente en la jerarquía,
en si el monarca como acá y su esposa Jezabel pues se habían desviado y habían desviado todo el pueblo de Israel. Y eso me crea mucha incomodidad porque ciertamente todo eso trajo aflicción, sufrimiento a la nación completa de Israel. Eso me encantó esa parte. Muy bien, Elvin, excelente. Me ayudaste a recordar una cosa con las tareas. Lo mencioné al principio, pero para que todos lo tengan presente, ya con la clase grabada. Las tareas yo no las voy a corregir, pero mi expectativa es que las hagan, vean el video, hagan las preguntas, me hagan preguntas sobre lo que están viendo y lo que están leyendo, porque esto nos ayuda ya a tener conversaciones más profundas en las lecciones, en las clases. Son un fundamento necesario para que tú puedas participar de una manera elocuente y de una manera organizada. Entonces les pido estén pendientes de las tareas, son para su beneficio, su edificación espiritual. Si tienen preguntas, háganme esas preguntas. Pero excelente, muy bien. Mariano, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. No, una observación, sí. La historia de Elías es maravillosa porque aparece de la nada, no hay una historia aparece profetizando que no va a llover. No, de los demás profetas conocemos cómo nacieron, de quién nacieron. Hay una cronología. Elías aparece de la nada con un poder, con el Espíritu de Dios sobre él. Después el milagro de la viuda de Sarepta y bueno, todo lo que viene después, es arrebatado y se va en vida. Yo creo que es uno de los profetas más mm, usados por Dios del Antiguo Testamento. Me encanta la historia de Elías. Eso quería dejar como Muy observación. bien, excelente. Esa motivación de que lo que vamos a ver va a ser chévere, va a estar muy chévere y espero estén emocionados de verlo con sus compañeros de clase, conmigo como su maestro también. Excelente, Mariana, muchísimas gracias. Magali, tienes tu mano levantada. Vamos a dejarlo con preguntas. Preguntas, Magali, ¿tienes alguna pregunta? No, yo quería decir también de las preguntas que puso al principio, pero yo entendí que del 1 era incómodo y del 1 al 5 pues muy cómodo. ¿Y cómo nos hacía sentir leyendo solas? Entonces yo puse el 5, que me siento cómoda leyendo sola porque me concentro más en la lectura, voy marcando los versos que me llaman más la atención y aprendo más también. Excelente, Magali, muy bien. Muchísimas gracias. Elías tiene una pregunta en el chat, escribió: mi consulta es si Elías será el mismo Dios. No, Elías no es Dios. Elías es un profeta de Dios. Un profeta es una persona a la cual Dios utiliza para llevar un mensaje a su pueblo. No porque Elías era importante o porque era especial, pero simplemente por la fidelidad y la misericordia de Dios. Dios simplemente le apareció a él, le proveyó a él su palabra y esta persona fue encargada para llevar esa palabra al pueblo de Israel. Con eso cerramos la clase del día de hoy. La tarea la tienen delante de ustedes. Yo la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ahorita en unos momentos cuando se termine de grabar la clase, también la voy a compartir con ustedes. Mi intención siempre va a ser la siguiente, durante estas clases. Yo no los conozco a ustedes. No, la verdad llevo ya rato que no soy parte de una clase de Academia Cristo. Es mi primera vez compartiendo nuevamente después de un año. Pero quiero que sepan lo mucho que aprecio que estén aquí y lo mucho que quiero edificarlos espiritualmente. Aprovechen tanto a mí como su maestro como a los otros maestros. Háganles preguntas, háganles comentarios, lean la palabra. Este es uno de los pocos lugares donde ustedes podrán estudiar la palabra de Dios, no solamente gratis, pero con personas calificadas que tienen la intención de enseñarles a ustedes lo que dice la palabra de Dios. Aprovechenlo, disfrútenselo, gócenselo, va a estar buenísimo, es muy chévere, es muy bonito con personas que quieren hacerlo juntos a ustedes. Este es el pueblo de Dios. Y por lo tanto cerramos con una oración recalcando esa fidelidad y ese amor. Oramos. Dios Padre Todopoderoso, te adoramos y te glorificamos porque nos has dado el privilegio de aprender de tu palabra. Dios, en tu misericordia, porque no lo merecemos, nos has dado este sitio
donde podemos seguir creciendo en nuestra fe, en el entendimiento de quién eres tú, y en un lugar seguro donde podemos compartir y donde podemos crecer espiritualmente. Dios, te pido bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase y que es parte de este curso. Te pido les dé sabiduría, abre sus corazones, abre sus mentes para que entiendan tu palabra y para que puedan llevar esta palabra a las personas a su alrededor. Y así todos regocijarnos sobre tu fidelidad y tu amor. Mientras vemos la infidelidad del reino de Israel, Señor, ayúdanos a reconocer nuestra propia infidelidad, a saber que no estamos muy alejados de ese pueblo de hace 1500 años, pero que constantemente, incluso como tu pueblo elegido, como nación santa, constantemente nos alejamos de ti, Señor. Muévete rápidamente a restaurarnos, ayúdanos a reconocer nuestro pecado y a volver a esas promesas de Cristo Jesús, que por medio de la fe tú eres justo y amoroso y perdonas cada una de nuestras iniquidades por amor a nosotros y por amor a tu nombre. Dios, todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo gigante aquí desde Wisconsin. Espero vernos nuevamente la semana que viene, jueves. Y Bendiciones. cualquier pregunta que tengan, me mandan un mensaje por mensaje privado, ¿ok? Amén, amén. Bendiciones. Dios le bendiga. Saludos, bendiciones para Dios le todos. bendiga. Un abrazo. Igualmente, igualmente, un Bendiciones abrazo. para todos. Amén. Dios le bendiga. Chao, chao a todos. Pasen linda noche. Nos vemos la semana que viene, jueves. Primero Dios. Bendición, maestro. Bendición, maestro. Amén, amén, amén. Bendiciones, pastor. Hasta luego. Muy buenas Chao, noches chao. a todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones, Chao, profe. chao. Dios bendiga Academia Cristo. Amén. Igualmente. Pasen linda noche. Feliz semana. Bye, Wanda. Wanda, Descansa. Carita. Dios te Bye, bendiga. Carita. Chao, Claro que mamita. sí. Te amo. Dios te bendiga. Bye, bye. Cónchale, no puedo.